Hoy hablaremos acerca de la función inversa, o en otras palabras, la inversa de una función. Entonces digamos, si tengo una función f que sea 1 a 1, ya sabemos qué es esto por un video anterior. Función f 1 a 1 con dominio A y rango B, es una función g que tenga dominio en B y rango A, paremos acá un momento para que distingamos lo que estamos haciendo, una función g que tiene dominio en B, que es exactamente el rango de la función f, y que tiene rango en A, que es exactamente el dominio de la función f. Entonces la función g, digamos que va en el orden contrario al orden en el que da la función f, por eso vamos a distinguirla como la función inversa. Entonces tengo una función g con dominio en B y rango A, tal que pasa lo siguiente. La función g de y es igual a x si y solo si la función f en x es igual a y para todo punto y en el conjunto B, en el rango de f, o que es el mismo dominio de la función g. Entonces, si esto pasa con la función g, vamos a decir entonces que esa función g se denomina la inversa de f y vamos a denotarla como f a la menos 1. Y vamos a leerla como f inversa. Es decir, tendremos que f inversa de y es igual a x si solo si f de x es igual a y para todo y en B o para todo x en A. Vean que es un poco fácil de distinguir el por qué se llama función inversa, ya lo dijimos, porque la función inversa va del conjunto B al conjunto A, de lo que es el rango de A a lo que es el dominio de A. Eso se puede ver fácilmente por medio de un diagrama como el siguiente. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, un punto X en el conjunto A y un punto Y en el conjunto B. Entonces la función f es la que va de A en B, como esta flecha, que coge x y encuentra su imagen f de x, que es y. La función f inversa es la que hace el recorrido en sentido contrario. Parte de un elemento y del conjunto B y encuentra su imagen f inversa de y como x, el elemento del conjunto A. Es decir, lo que es imagen para f va a ser el punto de partida para f inversa y viceversa. Por lo tanto, es fácil ver, como ya habíamos dicho, que el dominio de f inversa no es más que el rango de f, y el rango de f inversa no es más que el dominio de f. Veamos un ejemplo de funciones inversas. Entonces supongamos que tenemos una función g. Una función g que tiene dominio, vamos a llamarlo de sub g, en tres punticos nomás, el punto 1, el punto 5 y el punto 7. Es un conjunto que tiene solamente tres puntos. Y sabemos que la imagen de 1, bajo la función g, es 0, la imagen de 5 es menos 3, y la imagen de 7 es 12. Una primera cosa que debemos notar y que es importante es que la imagen de puntos diferentes es diferente. Es decir, la imagen de 1 es distinta a la imagen de 5, que es distinta a la imagen de 7. Lo que eso nos indica, según un video anterior, es que la función g es una función 1 a 1. Y por lo tanto tiene inversa en el sentido que acabamos de definir de la siguiente manera. Si la imagen de 1 bajo la función g es 0, entonces la imagen de 0 bajo la función inversa g inversa va a ser igual a 1. Y es lo que tenemos por acá más abajo. Nuevamente. Si la imagen de 5 bajo la función g es menos 3, es porque la imagen inversa de menos 3 es 5. Entonces la imagen inversa, es decir, g inversa de menos 3 es igual a 5. Igualmente, si la imagen de 7 bajo la función g es 12, entonces su imagen inversa, la imagen inversa del 12 es 7. La imagen inversa bajo g inversa de 12 es 7. Lo cual se puede representar fácilmente por medio de un diagrama de flechas como el siguiente. Entonces tenemos un conjunto A, que sería en ese caso el dominio de G, el conjunto de sub G, que tiene elementos 1, 5 y 7, y un conjunto B, que tiene elementos 0, menos 3 y 12. Entonces la función g es la que hace el recorrido desde A hasta B, el indicado con las flechas azules. Entonces la función g va de A hasta B, de manera que el 1 se envía en 0, el 5 se envía en menos 3 y el 7 se envía en 12. La función g inversa hace el recorrido contrario y es lo que está con rojo. Es parte del conjunto B y llega al conjunto A, de manera que la imagen de 0 es ahora 1, la de menos 3 va a ser 5 y la del 12 va a ser igual a 7. Entonces, una función que hace esto que acabamos de escribir
se denomina una función inversa. Esa sería en el caso del ejemplo la inversa de la función g. Ahora veamos un par de propiedades importantes de las funciones inversas. Si tengo una función f, 1 a 1, obviamente, para poder hablar de la inversa, en este caso con dominio A y rango B, la función f inversa satisface esas dos propiedades. F inversa de f de x es igual a x para todo x en A. Y f evaluado en f inversa de y es igual a y para todo y en B. ¿Qué es lo que dice esto? Que si calculo la imagen inversa de la imagen de x, tiene que darme x. O que si calculo la imagen de la imagen inversa de y, tiene que darme y. Entonces la función inversa siempre tiene esas propiedades. Por lo tanto, podemos decir que si tengo dos funciones, g y h, tales que g evaluado en h de x es igual a x para todo x en dominio de h, y a su vez h en g de x, o sea h evaluado en g de x es igual a x para todo x en dominio de g, si pasan esas dos cosas, es porque necesariamente h es la inversa de g o g es la inversa de h. En otras palabras, g es h inversa o h es g inversa. Tengan en cuenta que esas operaciones que se acaban de escribir corresponden a la función compuesta. Por ejemplo, decir g de h de x es igual a decir g compuesto h en x. Y decir h en g de x, es decir, es lo mismo que decir h compuesto g de x. Entonces, si la compuesta de g con h me da x, y la compuesta de h con g me da x, es porque h y g son funciones inversas entre sí. Entonces, cualquier par de funciones que cumplan estas propiedades van a ser funciones inversas. Veamos entonces esto cómo funciona en el caso de un ejemplo. Tenemos dos funciones, una función f de x, que es la raíz quinta de x menos 1, y una función g de x, que es x a la 5 más 1. Y nos piden mostrar que son funciones inversas entre sí. Por lo que acabamos de ver, dos funciones, en este caso f y g, son inversas entre sí, si cumplen esas dos propiedades que hace un rato escribimos. Si f compuesta a g es igual a x, y a la vez g compuesta a f es igual a x. Entonces, eso es lo que debemos calcular. Primero que todo, notemos que el dominio de la función f y g son ambos el mismo conjunto, que son los mismos reales. Entonces, calculemos a que es igual, como dijimos hace un momento, f compuesta a g, o lo que es lo mismo, f en g de x. Entonces, ¿qué es f en g de x? Es f evaluado en g de x. Es decir, f evaluado en x a la 5 más 1, que es lo que corresponde a g de x. Recuerden cómo se hace esto. Decir que evalúo f en x a la 5 más 1, quiere decir que voy a la definición de la función f de x, la que tengo por acá arriba, y donde está la x, debo poner x a la 5 más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz quinta de donde está x, pongo x a la 5 más 1. Menos el 1 que tenemos al otro lado de la x. Entonces, f de x a la 5 más 1 va a ser igual a la raíz quinta de x a la 5 más 1, menos 1. En este caso, podemos cancelar este 1 con este menos 1, y nos va a quedar la raíz quinta de x a la 5, que por propiedades de los exponentes o de la potenciación, sabemos que corresponde a x. Entonces tenemos que f de g de x es igual a x. Es el primer paso para saber que son funciones inversas. Faltaría mirar la otra dirección, es decir, faltaría mirar si también g evaluada en f de x da lo mismo. Entonces, miremoslo. G evaluada en f de x es tener g evaluada en el valor de f de x, que es la raíz quinta de x menos 1. Entonces, nuevamente, ¿cómo se evalúa esto? Esto quiere decir que voy a la función g, y donde esté la variable de la función g, debo escribir raíz quinta de x menos 1. Es como la función g es x a la 5 más 1, donde está la x ahora, vamos a escribir raíz quinta de x menos 1. Entonces, si escribimos esto, nos va a quedar raíz quinta de x menos 1 elevado a la 5 más 1. La raíz quinta de cualquier cosa elevado a la 5, sabemos que esas operaciones son a su vez inversas. Elevar a la quinta una raíz quinta
nos da lo que está dentro del radical, nos queda x menos 1 más el 1 que está por fuera. Nuevamente, este menos 1 se cancela con este 1, menos 1 más 1 daría 0, y entonces nos quedaría que g de f de x no es más que x. Ya estamos listos, porque sabemos que f de g de x es igual a x, y g de f de x es igual a x. En otras palabras, f compuesta g en x es x, y g compuesta en f da x. Por la propiedad que acabamos de ver, podemos concluir entonces que f y g son funciones inversas entre sí. Es decir, que g de x es f inversa de x, y que f de x es g inversa de x.